Muy bien, pues la sesión anterior estuvimos comentando sobre el escrito en materia fiscal. En materia fiscal no tenemos muchos escritos. Normalmente tenemos este de garantía de audiencia, siempre que una autoridad nos pretenda afectar, podríamos decir, ¿verdad? O simplemente exigir lo que por derecho correspondiera. Y siempre vamos a tener la oportunidad de aclararle, ¿verdad? Aclararle alguna situación. También tenemos el derecho de petición, que es un escrito libre. Cuando le solicitamos algo a la autoridad, una petición sobre alguna cuestión, es un escrito libre. Pero bueno, pues tenemos nosotros en fiscal también esta garantía de audiencia y tenemos la consulta. La consulta fiscal se realiza cuando por alguna razón nosotros solicitamos pues alguna punto de vista, ¿no? Podríamos decir un punto de vista por parte de la autoridad sobre cómo interpretar o cómo aplicar las disposiciones fiscales. Entonces, cuando se tiene la necesidad de saber lo que opina la autoridad, utilizamos la consulta. No es muy común. Por lo general los contribuyentes ocultan lo que están haciendo, no le van a ir a preguntar a la autoridad que si está correcto lo que están haciendo. Normalmente lo ocultan y no presentan las consultas porque ya saben que la autoridad les va a contestar que no. Entonces son muy limitadas las consultas que se hacen a la autoridad. También le podemos solicitar una autorización, por ejemplo, que nos reconsidere alguna multa, por ejemplo. Decirle, bueno, pues es que multaste, pero reconsidéralo porque mira, yo cumplí o no hubo alguna situación irregular de mi parte. Entonces tenemos la garantía de audiencia, tenemos derecho de petición que podemos formular a la autoridad, una consulta o una solicitud. Son prácticamente los escritos que nosotros tenemos. El de garantía de audiencia es la base, por así decirlo, de todos los escritos, ¿no? Solo se les agregan algunas cuestiones. Entonces, reitero, este escrito, cuando la autoridad me diga es que tú estás mal, antes de afectarte te comento que estás mal, y en el mismo documento donde nos indica que estamos mal, nos va a dar la oportunidad de que le presentemos las pruebas y los alegatos a nuestro favor. Entonces esa es la garantía de audiencia. Pero tenemos el otro documento, que es el de la solicitud o bien la consulta, que se le agregan algunos elementos que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, recapitulando, que va a tener la garantía de audiencia, bueno, pues en encabezado va a tener algún número de expediente, el asunto que es la garantía de audiencia. Si fuera una consulta, pues el asunto cambiaría a consulta o una solicitud. La autoridad a la que la dijimos, datos particulares y el fundamento, el nombre de la persona, su razón social, domicilio, el particular, el fiscal para recibir notificaciones. Quedamos que podía ser el mismo o pueden ser diferentes cada uno de los domicilios, las personas que van a oír esas notificaciones, el registro federal de contribuyentes, que esto es muy importante. Comentamos que si no tuviera el RFC lo tenemos nosotros que formular. También les dije por ahí que está en el CURP, en la CURP, el CURP, que es el registro de población, el correo electrónico, y yo les comenté, bueno, pues hay que agregarle un número telefónico por cualquier situación, que no es un elemento como tal que deba contener el escrito,
sino hasta el correo electrónico. Es muy importante recordar que todas estas promociones son por medio de la plataforma electrónica del SAT. Les comenté también que es muy importante, si esa persona no está de alta, no tiene una plataforma electrónica, bueno, pues lo pueden entregar también de manera física, impreso. Y bueno, vienen los hechos redactados desde luego a mi favor, acreditando mi inocencia fiscal, y vienen las pruebas. Aquí es lo fundamental: solamente se aceptan documentos, ¿sí? Ante la autoridad solo se aceptan documentos, o sea, aceptan pruebas como pericial o testigos. Esas cosas no aplican aquí en estas etapas. En un recurso sí, en un juicio sí, pero aquí no, ¿sí? Entonces aquí solo son documentos, y es lo más importante. Documentos públicos, comentamos que son los mismos actos de la autoridad o alguna escritura. Documentos privados como comprobantes fiscales, contratos, estados de cuenta, cualquier otro documento generado por el contribuyente. Lo que le pedimos: cerramos el documento y le acompañamos lo que corresponda. La autoridad entonces valorará el escrito, va a verificar que nosotros tengamos las pruebas. Eso es lo más importante que va a revisar la autoridad. Y bueno, pues si tenemos acreditado con documentos el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales, pues no va a trascender más allá este asunto. En el caso de que no tengamos las pruebas, que no tengamos los documentos que acrediten el cumplimiento, bueno, pues la autoridad va a emitir el crédito fiscal, así se le llama. Va a emitir el crédito y entonces pues nos va a sancionar. Va a venir la cantidad que le debemos, pero con mayor recurso, porque trae los llamados accesorios, que son los intereses, trae los gastos de cobranza, trae la multa. Entonces no va a ser solo el dinero que se adeuda, sino otras cantidades adicionales que va a incluir la autoridad en ese desglose. Nos tiene que indicar los cálculos, nos tiene que fundamentar bien por qué se está actualizando, cómo se está actualizando, qué multas se está poniendo, por qué. En las multas la autoridad tiene que razonar entre la mínima y la máxima que se está imponiendo. Entonces, si no está ese razonamiento de por qué se pone esa multa, si no está fundamentada, bueno, pues entonces ya nos iremos a la instancia correspondiente a impugnarlo. Entonces ese crédito fiscal lo vamos a tener para pagar, ¿no? Muchas personas no tienen dinero para cubrir las cantidades. En fiscal pues nos llegan a imponer pues por lo menos unos 7,000 pesos, 20,000 pesos, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Y muchas veces las personas pues no tienen esas cantidades. No es como una multa de tránsito que llegan a tener un costo relativamente bajo. Estos sí ya tienen un monto considerable que se tiene que cubrir. Y bueno, pues una vez que se paga, bueno, pues se queda cumplido. Si fuera de comercio exterior, hay prisión. Si fuera documentos, pero mercancías de contrabando, por ejemplo un vehículo, ropa, zapatos, relojes, perfumes, todo lo que tuviera que ver con importaciones que no se hayan declarado, no se hayan pagado las contribuciones. Además hay prisión, ¿sí? en materia de comercio exterior. Entonces, si esa persona no paga lo de comercio exterior, pues se va a quedar presa o preso hasta que se cumpla su sentencia, ¿sí? Entonces, en materia de comercio exterior es un poquito más delicado. No se recomienda tener objetos o mercancías de esa naturaleza, ya que pues se va a tener una consecuencia amplia, negativa para las personas que
que se les llega a detectar de esa manera, ¿no? Entonces sí es delicado en comercio exterior. En materia de impuestos normalmente no hay prisión, solamente se paga. Si no paga, se le embargan las cuentas bancarias, que es lo más común. No pasa de esa situación, pero ya en comercio exterior sí se amerita prisión y bueno, pues solo se otorga la libertad si se hace el pago correspondiente. Y bueno, pues se extinguen en 5 años. Es el plazo. Si no me detecta la autoridad, si no me molesta, tienen 5 años para detectarme, 5 años para ejecutarme, para cobrarme esas cantidades de dinero. Y durante todo ese tiempo me puede estar cobrando, puede estar requiriéndome para que haga el pago correspondiente, ¿no? Y esto es muy importante. Los créditos fiscales se heredan. Entonces podemos decir, bueno, pues el día que me muera, pues ya ahí se acaba esa situación. No, las deudas fiscales se transmiten, así como se transmiten los derechos, pues se transmiten las obligaciones tributarias. Si fuera un bien, entonces si lo transmito, también transmito la obligación fiscal. Entonces eso es algo que debemos considerar y también es muy importante, porque decimos, bueno, pues es que traigo la camioneta, es de contrabando, la vendo, quien recibe esa camioneta, quien la compra, recibe la camioneta, pero también recibe la obligación fiscal. Hay un principio muy importante en materia tributaria, que la autoridad siempre se va a ir sobre la persona que le sea más fácil cobrar, que le sea más fácil ejecutar. No es el fisco, no tiene la obligación de ir con una persona específica. El fisco va a decidir en contra de quién. Entonces pues son las situaciones que pueden ocurrir, ¿no? En un dado caso. Y nosotros nos corresponde, bueno, pues conocer todas estas reglas para poder brindar una asesoría, ya que las personas pues lo que normalmente consideran es no pagar y ocultarse, y pues vienen las consecuencias, ¿no? Bueno, pues esto es un escrito que se presenta antes del crédito. Y vamos a pasar a otro. El otro escrito no precisamente es durante el crédito, al contrario, es sobre situaciones que todavía no ha trascendido como una afectación al fisco, como que son preventivas, ¿no? O sea, antes de que pase algo malo, mejor le pregunto a la autoridad. Entonces ese es el escrito de consulta, o también le podremos llamar que es una solicitud de autorización a la autoridad, o una solicitud de aclaración. También lo podríamos manejar como una aclaración, como una consulta, una solicitud, antes de ocasionar algún problema, ¿no? Antes de que pudiera ocurrir el crédito, la sanción, el incumplimiento. Entonces mejor acudo con la autoridad para pedirle que me aclare. Repito, casi no es muy común este escrito. No es muy común. Las personas prefieren ocultarlo. El de garantía de audiencia sí es muy común, porque siempre que la autoridad nos pretende afectar, siempre nos va a dar esa oportunidad de entregar ese escrito. Pero de preguntarle a la autoridad, pues es como echarnos de cabeza, dicen por ahí, echarnos de cabeza de que estamos haciendo algo mal o queremos hacer algo mal. Y entonces, cuando la autoridad recibe este tipo de documentos, lo primero que hace es que se mete a nuestro RFC, a nuestro Registro Federal de Contribuyentes, en su plataforma, en su sistema, y nos revisa, nos hace como que una pequeña revisión así rápida de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestras operaciones en instituciones de crédito. Entonces es como decirle, mírame, aquí estoy, ¿verdad?
Entonces, como que no es muy recomendable. No lo recomiendo mucho porque varias personas, pues desde luego que en ocasiones pues sí tienen irregularidades. La autoridad, al entregarle este escrito, lo va a notar, nos va a desechar el escrito, nos va a decir que no a lo que le estamos tal vez consultando, y posteriormente, ya que detectó nuestra irregularidad, pues va a proceder a actuar conforme a sus facultades para sancionarnos por eso que encontró en su sistema que habíamos cometido de manera irregular. Entonces, yo sí recomiendo estar dados de alta, estar en regla, pero bueno, pues no hacer tantos estos tipos de procedimientos. Hay personas que sí necesitan hacerlos porque está de por medio operaciones de mucho dinero. Entonces, antes de hacer la operación, pues pueden preguntarle a la autoridad para evitar un crédito. Entonces, hay personas que por necesidad sí lo tengan que hacer, pero no es muy recomendable. Entonces, cuando yo le solicito algo, le consulto algo a la autoridad, pues voy a formular, por ejemplo, este documento, ¿no? Está aquí, por ejemplo, vienen los elementos que él mismo contiene. Ya depende de cada persona lo que le quiera preguntar o consultar a la autoridad. Ahorita voy a ejemplificar. Entonces viene el asunto. Aquí no hay número de expediente, salvo que a lo mejor si me haya puesto una multa y le quiera pedir que reconsidere la multa. Sí, bueno, pues aquí tendría el número de expediente, pero si nada más es una consulta, una común y corriente, pues no va a tener un número de expediente, no se ha generado nada previamente. Va a tener la autoridad a la que se dirige. Sí, normalmente las consultas se dirigen al área de servicios al contribuyente. Pero bueno, pues en un dado caso aquí le puedo poner servicio. Si no conozco a las autoridades quiénes son, ¿cómo se llama? Le puedo poner servicio de administración tributaria en la localidad donde lleguen a radicar, ¿no? En cuanto vayan a entregar, bueno, pues ahí se los van a recepcionar y lo van a canalizar al lugar correspondiente. Si es por plataforma, pues igual se sube y ahí se va a direccionar. Entonces viene el proemio que ya vimos en la parte, en el escrito anterior. El domicilio puede recibir notificaciones, la dirección de personas autorizadas, el RFC, el fundamento de la promoción. Si es una consulta, bueno, pues es el artículo, son los artículos, bueno, 8 constitucional, 18 de Código Fiscal, 18A de Código Fiscal, 34 de Código Fiscal, que son los más comunes. En el anterior que vimos, pues prácticamente era el 8 constitucional, 18 del Código Fiscal de la Federación, y pues prácticamente son los fundamentos más importantes. Y aquí lo pongo siempre el 8 constitucional, ¿verdad? Que comparecemos con respeto, porque eso nos indica el 8 constitucional, que siempre que nos vayamos a dirigir a una autoridad lo tenemos que hacer con respeto. Y pues lo que voy a presentar sea una consulta, una solicitud, y pues voy a ya empezar a redactar los elementos que va a contener ese escrito. Y bueno, pues aquí le vamos a colocar las actividades a las que se dedique esa persona, ¿no? ¿De dónde sacamos las actividades? Bueno, pues si es una persona moral, pues de su acta constitutiva, también del RFC, del Registro Federal de Contribuyentes, también ahí están las actividades. Si fuera una persona física, bueno, pues también está en su Registro Federal de Contribuyentes. Ahí tiene que redactar las actividades a las que desarrolla, y tiene que estar de acuerdo o acorde el acta constitutiva con lo que está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Si la empresa cambia de actividades o la persona, bueno, pues siempre hay que, y que no abarque el RFC que tiene su registro, pues hay que reportarlo a la autoridad, ¿no? Entonces siempre debemos de poner aquí los datos correctos. Entonces yo les decía hace rato, bueno, pues presentado nuestros escritos podemos alertar a la autoridad de cuestiones que nos pueden afectar.
Entonces imagínense, si aquí le pongo actividades que yo no le reporté a la autoridad, entonces después ella va a generar, como aquí estoy afirmando que no le avisé, ella va a generar un procedimiento a la autoridad. Dice, ¿cómo que te dedicas a eso? Si cuando viniste a inscribirte, tú me dijiste que te dedicabas a otra cosa diferente. Entonces ahí va a poderse generar un problema, ¿eh? Entonces, estos escritos sí requieren una redacción un poquito más técnica al respecto, tratando de prever las futuras consecuencias negativas en contra de una persona, ¿sí? Entonces ahí es importante. ¿Qué le podría yo consultar a lo mejor yo como abogado, como abogada, ¿no? Yo le podría consultar que si una operación que realicé, por ejemplo, si adquirí un perfume, yo lo considero indispensable para mi actividad. Si ese perfume yo lo puedo considerar como mis gastos, por ejemplo, ¿no? O sea, le puedo preguntar yo a la autoridad muchas cosas que a lo mejor pudiéramos pensar un poquito descabelladas, pero yo necesito saber. Entonces, aquí le voy a poner, entonces abajo el monto de esa operación, cuánto me costó el perfume, o le puedo preguntar si puedo meter como gastos al artículo, le puedo preguntar que si puedo deducir de impuestos X, Y o Z, ¿no? O sea, aquí le voy a poner el valor de ese monto. Es aproximado a veces porque todavía a lo mejor no se genera la operación, ¿verdad? Es decir, todavía no hay pues algún tipo de monto, de números. Y le podríamos poner que el monto todavía no es indeterminado, aún no se puede cuantificar. Le tendría que poner por qué. Es muy importante en escritos que todos los espacios se tienen que llenar. No quiere decir que voy a tener los datos, quiere decir que si no tengo el dato lo voy a indicar a la autoridad que no lo tengo y los motivos por los cuales no cuento con ese elemento formal, pero todos los apartados deben de estar. Es muy importante, no se pueden omitir. Y tengo que redactar los antecedentes, ¿no? Para sustentar todo lo que ocurrió o todo lo que pudiera llegar a ocurrir en un momento determinado. Entonces aquí tenemos que redactar lo que hubo previamente a eso que le estoy preguntando, a eso que le estoy consultando. Pues, por ejemplo, voy a poner previamente, pues adquirí un perfume. Ese perfume lo utilizo para mis actividades cotidianas y pues tiene un valor que ya se describió en el punto anterior y todo lo que tenga que ver, ¿no? Incluso si tuviéramos otros elementos de prueba, lo vamos a usar adelante, fotografías, todo eso de cómo lo estoy usando, cómo se está realizando. También hay que adjuntar cualquier elemento probatorio que pudiera servir para convencer a la autoridad, porque realmente este tipo de escritos son para convencer, ¿no? Convencer de que yo tengo la razón como contribuyente y la autoridad pues siempre va a estar negativa a ese punto, ¿no? Entonces las pruebas son las mismas reglas que comentamos con el otro escrito: documentos públicos, documentos privados, no hay pericial, no hay testimonial. Entonces aquí sí proceden fotografías, sí proceden facturas, contratos, comprobantes fiscales, entre otros, ¿no? Y aquí normalmente, instrumentos notariales, aquí normalmente no va a haber documentos de las autoridades fiscales. En la garantía de audiencia sí, pero aquí no. Aquí la autoridad no nos ha hecho nada todavía, no nos ha entregado algún documento concreto en específico, ¿no? Entonces, pues lo único público pudiera ser un instrumento notarial, alguna compraventa, una acta constitutiva, de todo notariado, ¿no? Una donación ante notario, etcétera. Entonces aquí vamos a agregar las pruebas de lo que estamos nosotros diciendo, de lo que nosotros estamos argumentando acá. Cuando redactamos un escrito, nos puede servir entender que de preferencia por cada hecho o antecedente debe haber una prueba, ¿sí?
Siempre que redactamos un escrito, en cualquier materia, no solo en la fiscal, de los hechos que estamos narrando, debe haber pruebas. Eso es muy importante. Si no hay pruebas, el hecho de nada sirve, ¿no? No va a tener sustento, entonces no va a ser sujeto a una valoración de acuerdo a lo que nosotros pretendemos en un momento determinado. Entonces esa regla nos va a ayudar a entender y redactar esta parte de antecedentes. Entonces, antecedentes y pruebas siempre van a tener un nexo, una relación concreta, ¿no? No valen los argumentos en fiscal si no van enlazados con una prueba. Ese es un principio que no está escrito, pero nosotros lo sobreentendemos de otras reglas, como la que dice que el que afirma tiene que probar, ¿no? Entonces, si yo estoy redactando un hecho, pues estoy afirmando y debo probar lo correspondiente al mismo, ya que de lo contrario, pues no va a tener un efecto o el efecto que nosotros deseamos. No vamos a convencer a la autoridad solo con argumentos, deben ser con pruebas. Otro punto muy importante, que es la razón de negocios. Este es un principio muy interesante en materia fiscal. Es relativamente muy aplicado, o sea, de reciente aplicación. Ya está redactado desde hace tiempo en el Código Fiscal de la Federación, pero ya la autoridad lo está aplicando cada vez más. En fiscal, todo lo que hagamos debe tener como fin un negocio. ¿Qué quiere decir un negocio? Pues una ganancia. Y la ganancia pues debe ser importante, ¿no? De acuerdo al mercado. La autoridad la autoridad no acepta que perdamos en un negocio. Porque si perdemos en un negocio, vamos a pagar menos impuestos. Entonces a la autoridad le interesa que siempre la ganancia sea al valor del mercado, así lo podríamos considerar, ¿no? A un valor real, específico y trascendente, ¿no? Si nosotros estamos perdiendo en ese negocio, la autoridad nos va a cuestionar, nos va a decir, bueno, pues es que no, porque me vas a dejar de pagar impuestos. Y al contrario, te va a tener que devolver porque estás teniendo pérdidas, ¿no? Entonces aquí le vamos a tener que poner o acreditar, ¿verdad?, el negocio que nosotros vamos a obtener, o la ganancia o el beneficio que se va a tener con esa operación. En el caso de que la autoridad no vea un negocio, pues no lo va a desestimar esa operación, nos va a decir que no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decía el perfume, bueno, pues es que ocupo el perfume para dar una mejor imagen frente a mis clientes cuando se acercan conmigo a dialogar sobre un asunto, y eso me genera una mayor oportunidad de que vean mi imagen, mi presencia, y pueda yo tener más clientes, ¿no? Entonces ahí le voy a tener que acreditar que es importante esa inversión que estoy haciendo en los perfumes, y pues por eso es que el perfume cuesta 5,000 pesos, ¿verdad? Porque me genera a mí un mayor negocio. Entonces ahí lo tengo que describir todo eso en ese apartado, la razón del negocio. Y reitero, debe haber una ganancia, siempre debe haber una ganancia. Y entonces si yo gano más, pues pago más impuestos. Eso es lo que le interesa a la autoridad, ¿sí? Que si yo gano más dinero o tengo más ingresos, pues le voy a pagar más. El negocio debe ser redituable para el contribuyente y para la autoridad, Eso es muy importante. Si no es redituable para ambos, la autoridad no le agrada mucho ese negocio. Si dice, bueno, pues es que haces benéfico para ti como contribuyente, yo no obtengo ganancia, yo no estoy obteniendo impuestos por esa actividad, por ese objeto que compraste, por esa operación que realizaste. Entonces pues nos va a desestimar esa parte, ¿no? Muy bien, y posteriormente, si ya antes se lo había planteado a la autoridad,
Si antes le había hecho esa petición, tengo que indicar aquí. Normalmente aquí redactamos manifiesto bajo protesta de ciberverdad que no he planteado esta situación ante alguna autoridad fiscal y tampoco en algún medio de defensa. Esto es muy importante porque las consultas probablemente solo las podemos hacer en una ocasión en el año, ¿no? Para el siguiente año pudiera yo volver a plantear esa situación. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Muy bien, entonces esto lo puedo hacer cada año porque el ejercicio fiscal se termina el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, para el siguiente año pudiera volver a plantearlo y aquí lo voy a tener que redactar, ¿no? Lo voy a poner, si ya lo planteé tal día, tal fecha, entonces aquí lo tengo que redactar. Eso le va a permitir a la autoridad entender lo que le estoy pidiendo y a lo mejor contestarme lo mismo que la vez pasada, ¿no? Entonces, si ya lo consulté una vez, yo no recomiendo volverlo a hacer. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta de la autoridad, pero bueno, tenemos el derecho a realizarlo, ¿no? También le tenemos que indicar si me están auditando, si estoy sujeto a unas facultades de comprobación, ya que si me están auditando, no puedo hacer consultas, no puedo hacer solicitudes. Durante una auditoría, durante una facultad de comprobación, se suspende mi derecho a consultar, ya que pudiera afectar el desarrollo de esa revisión. Entonces, por eso tengo que indicar aquí si me están revisando, si estoy siendo sujeto o sujeta a una verificación por parte de la autoridad o no. ¿Sí? Entonces también tengo que indicar. Y normalmente, pues como ya sé que no lo debo hacer durante una auditoría, pues le voy a poner que no, ¿verdad? No lo voy a realizar, entonces no va a haber auditorías, entonces redactaré manifiesto bajo protesta de ciberverdad que no estoy sujeto a una facultad de comprobación. Y bueno, pues viene lo que le pregunto, lo que le solicito que me autorice o que le estoy consultando. Entonces aquí viene esta parte, ¿no? Es un párrafo ya un poquito más breve, lo más amplio, pues bueno, los antecedentes, lo anterior. Aquí en concreto, bueno, pues en qué consiste mi consulta, en qué consiste mi solicitud. Sí lo puedo fundamentar, puedo poner aquí fundamentos de por qué considero que me asiste la razón. Aquí no se pone jurisprudencia, muchas personas en los escritos ante la autoridad copian y pegan jurisprudencias. Un escrito de garantía de audiencia, un escrito ante la autoridad no lleva jurisprudencia, ¿no? Las jurisprudencias son ante los tribunales. Yo siempre he dicho, la jurisprudencia solo es en los juicios y en las tareas que nos dejen, ¿no? En materia jurídica, en las tareas que hagamos. Siempre hay que, en toda investigación legal, todo trabajo jurídico lleva legislación, doctrina y jurisprudencia. Entonces, en un juicio también legislación, doctrina y jurisprudencia, ¿no? En las consultas o solicitudes escritos ante la autoridad, solo legislación y doctrina, ¿no? Nada más. Jurisprudencia no. La jurisprudencia no obliga a las autoridades, no las liga en estos escritos, ¿no? Entonces en la consulta solamente podré poner yo el derecho que me asiste y pues algún tipo de doctrina que hable sobre el tema concreto, nada más. No lleva esa parte. Y en muchas de las ocasiones pensamos que las autoridades van a hacernos casos con las jurisprudencias.
no están ligadas, reitero, las jurisprudencias son obligatorias para los tribunales, no para las autoridades fiscales. Entonces aquí viene lo que le pregunto, lo que le solicito. Y al final cierro mi escrito con lo que se le esté pidiendo. Bueno, pues ¿qué le voy a pedir? Que se me tenga por presentando consulta, solicitud, que se me tenga por cumpliendo con los requisitos legales para formular el escrito, y que se me atienda mi solicitud en el tiempo y forma correspondientes. Pongo la fecha, protesto lo necesario, nombre, firma, ¿no? Que una leyendita, protesto lo necesario, lugar, fecha y firma. Y entonces, pues ya el documento pues se le va a tener que hacer llegar a la autoridad, quien va a tener 3 meses para contestarnos. Si no nos contesta, bueno, pues vamos a tener que promover medio de defensa para, bueno, antes, si no cumplo con los requisitos que estamos comentando, me van a requerir, ¿no? Para que pueda completar o aclarar. Si no me responde en el tiempo correspondiente, pues voy a tener que promover medio de defensa. Ahí tengo como opción el recurso fiscal, juicio contencioso o amparo indirecto, dependiendo del trámite que yo quisiera promover. Ya son optativos esos medios de defensa, y decidiré en concreto cuál. Yo normalmente acudo al juicio contencioso cuando la autoridad no contesta. Hay personas que les agrada más acudir al juicio de amparo, otras que al recurso, ya depende de cada quien. Entonces la autoridad va a tener 3 meses, y reitero, si no me contesta, bueno, pues voy a promover un medio de defensa con el fin de poder aclarar esa situación. Si me responde contrario a lo que le pedí, o si la respuesta no es lo que yo esperaba, entonces no tengo medio de defensa, ¿sale? Es decir, no, ¿cómo les diré? Esto no constituye una instancia como tal en estricto sentido. Sí lo puedo impugnar, la respuesta, puedo promover un medio de defensa en un caso concreto, ¿verdad? Si veo que no me satisface la respuesta, si no está bien fundada, si no está bien motivada. Pero lo interesante de aquí es que si sí me la da a mi favor, tampoco es obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que en una auditoría la autoridad me puede desestimar esa respuesta. Entonces, ¿qué indica esto? Se le llama que no es vinculatoria, así se le llama. ¿Qué es eso de que no es vinculatoria? Que no hay una obligación para las partes, ni tanto para la autoridad ni para el contribuyente, acatar la respuesta a la consulta. Entonces eso es interesante, es algo que no lo encontramos en otras áreas, en otras materias. Siempre que tenemos una respuesta la consideramos vinculante, pero en materia de consultas fiscales no, ¿sí? No son, ¿qué quiere decir? Que no son obligatorias, ¿sí? No vinculan a las partes. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos el derecho de impugnarlas a través de los medios de defensa correspondientes. Igual podemos ir a juicio contencioso para aclarar. Ya en un juicio sí sirven de prueba, son importantes esas respuestas, ¿sí? Entonces podríamos decir que nos pueden beneficiar en un momento determinado, pero ese término de que no es vinculante me crea incertidumbre, ya que entonces si me llega la respuesta positiva, pues todavía queda la duda de qué hago. ¿Lo hago o no lo hago? Porque como no es vinculatoria, es decir, no obliga a las partes, pues pudiera ser que en una revisión, en una facultad de comprobación, la autoridad me desestime esa respuesta,
y pues yo no tenga que acudir a los medios de defensa para hacer valer lo que a derecho corresponda. Entonces por eso es que siempre indico que la última palabra se va a derivar de un medio de defensa, ¿no? Porque estos escritos solo nos dan una luz, una línea de lo que puede ocurrir. Entonces igual si me contesta negativo, pues lo voy a poder impugnar, porque me contestó negativo. Entonces pues ya el juzgador determinará qué es lo que resulta aplicable en concreto a lo que se solicitó a la autoridad. Muy bien, no sé si tuvieran alguna duda. Bueno, la siguiente vemos el otro escrito, ¿no? La siguiente sesión. Vamos a continuar con la temática. Entonces, recapitulando nada más, bueno, pues nosotros tenemos escrito de petición, escrito de garantía de audiencia, escrito de consulta o autorización, ¿verdad? Que son los escritos más importantes que nosotros tenemos en materia tributaria. Y el más amplio es este que acabamos de ver, el otro es un poquito más sencillo. Y les dije que el de petición es un escrito simple. Cuando yo hago un escrito de petición a la autoridad, yo siempre le pongo los elementos, casi todos los elementos que vimos ahorita, casi siempre se los pongo, para que la autoridad esté en contexto de todo lo que ocurrió, todo lo que hay detrás de lo que le estoy pidiendo. Entonces yo tomo ese formato que del último que les mostré y en base a ese casi hago todas las promociones ante la autoridad. Y no trato de ponerle lo más, ¿verdad? Para tratar de convencerla de lo que le estamos solicitando. Muy bien, entonces todo lo que nos lleva a la materia fiscal pues se deriva de las contribuciones, ¿no? Que es el tema que nos corresponde a continuación. En la siguiente vemos el otro escrito que nos falta, que es el de recurso, que es cuando ya hay una afectación un poquito más fuerte, un crédito fiscal y esas cosas. Pero antes, ¿de dónde deriva todo lo que pudiera generar un recurso, ¿no? Un escrito, un medio de defensa, alguna situación donde puede intervenir un abogado, una abogada, un contador o contadora? Bueno, pues de las contribuciones. Está nuestra obligación de pagarlas en el artículo 31, fracción cuarta. Las crea el Congreso, las cobra el Poder Ejecutivo por medio de diversas dependencias. Entonces el contribuyente no las quiere pagar, el Estado las requiere y además es nuestra obligación cubrirlas. Entonces ahí viene ese problema, ¿no? Ese conflicto de intereses entre el contribuyente negativo a cumplir con sus obligaciones y la autoridad necesitada de las mismas, y además que es nuestra obligación, ¿no? Cubrirlas. Entonces de ahí se derivan algunos términos. Primero, bueno, pues es una obligación, como comenté, es en contra de nuestra voluntad. No es si queremos o no, es que debemos de cumplir con ese pago, con esa aportación en dinero al Estado. ¿Sí? Es por mandato de nuestra Carta Magna. Muchas personas quieren derechos y que disfrutar de sus derechos, pero una de nuestras obligaciones principales para que se puedan materializar esos derechos pues son los recursos para que el Estado pueda hacerlos posibles, ¿verdad? Entonces está sustentado en el artículo 31, fracción cuarta constitucional. Es un mandato que nos obliga como parte del Estado mexicano. Y si en todos los países, ¿no? No solo en México, son para el gasto público. Dentro del gasto público está el que nos otorgan los derechos como salud, educación, seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces esos recursos son destinados a todos esos beneficios que nosotros demandamos. Entonces si las personas no contribuimos al gasto, pues entonces también tendremos beneficios en la misma categoría, ¿no? Disminuidos por la falta de ingreso hacia el Estado.
Y reitero, la mayoría de nuestros clientes pues no lo pagan. Entonces nos buscan para vía defensa tampoco pagar una vez que se les afecte por parte de la autoridad. Muy bien. ¿Quién los crea? Pues los crea el Congreso a nivel federal, estatal. ¿Sí? Son quienes crean esas contribuciones. No es el presidente. Muchas veces le echamos la culpa al presidente de los impuestos. Decimos, y hasta el mismo presidente declara malamente, dice, en este periodo no voy a generar incrementos de impuestos. Eso es un error. Él no puede incrementar impuestos. Solamente el Congreso. Él manda la iniciativa, pero quien lo autoriza es el Congreso. El Congreso son los representantes del pueblo. Se supone que es el pueblo quien crea las contribuciones, ¿no? Entonces son tecnicismos jurídico-fiscales que desconocen muchas personas, incluyendo nuestros gobernantes, que consideran que ellos pueden manejar el sistema fiscal como quieran. No, es atribución, es potestad, y aquí es poder del Congreso, ¿no? A nivel federal está el artículo 73, fracción 7, 29, 131 constitucional, y también los municipios crean las contribuciones, pero se las autoriza el Estado, los congresos de los estados. Los municipios no tienen facultades para crear contribuciones, lo hacen a través del Congreso estatal. Y todos estos organismos se coordinan para efectos del sistema impositivo. En cuanto tengan una oportunidad, a mí me agradaría que visitaran el INDETEC. Este es indetec.gov.mx, y ahí hay muchos temas interesantes sobre temas tributarios. Ahí dice que es el INDETEC, cuáles son sus funciones. Bueno, pues es un instituto que apoya a todas las haciendas públicas, a todo lo que tiene que ver con los impuestos. Sí, pocas personas lo conocen, ¿verdad? Y pues ahí están sus fines, programas, organigramas. Tiene muchas publicaciones muy interesantes sobre temas fiscales. Por ejemplo, tiene su boletín tributario, y aquí, bueno, pues publican sobre temas fiscales que nosotros podemos leer en un determinado, y es un organismo interesante, ¿no? Habla de impuestos, de caducidad de facultades de comprobación, cancelación de comprobantes fiscales. Entonces, en sus ratos libres es importante leer sobre el boletín que publica el INDETEC. Tiene muchos temas de relevancia en materia tributaria, y ese INDETEC surge o se origina de esta coordinación fiscal. Es decir, todos estos organismos se coordinan y crean otros organismos para esa coordinación. Entonces, uno de ellos es el INDETEC. Entonces, los más impuestos los cobra la federación, pero también los estados cobran impuestos, y los municipios. Entonces estamos sujetos o sujetas a diferentes tipos de pagos de contribuciones, tanto a nivel federal, estatal o municipal. A las contribuciones antes se les llamaba tributos. Entonces toda persona que perciba ingresos tiene que pagar contribuciones a estos organismos. Caso contrario, pues se genera lo que vimos en la otra, ¿verdad? Si no pago, pues se genera un crédito fiscal. Entonces, recapitulando, es mi obligación pagar a nivel federal, estatal, municipal. Si no pago, ¿quién los crea esos impuestos? Los crea el Congreso a nivel federal, estatal, municipal. Si no pago, pues se genera el crédito fiscal con sus accesorios. Y antes del crédito fiscal está la garantía de audiencia, ¿verdad? Sí, está la garantía de audiencia que ya vimos. Y el crédito fiscal no va con el adeudo, va incrementado con gastos de ejecución, intereses y multa.
¿sí? Entonces, estos organismos tienen un pacto, se coordinan y entre ellos tienen comunicación. De hecho, tienen reuniones muy frecuentes para tratar todos estos temas de carácter tributario y fiscal y poder organizarse mejor, coordinarse más eficientemente para recaudar, para obtener ingresos que sirven para los gastos públicos, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, ¿quién nos cobra? Se llama competencia tributaria, nos cobra el Poder Ejecutivo. Reitero, el Poder Ejecutivo no crea impuestos, ¿sí? No, en estricto sentido no es su función. Manda la propuesta al Congreso para que el Congreso la autorice, pero ellos el Ejecutivo no los crea. Como casi siempre el Poder Ejecutivo es de un partido político específico y todos los del Congreso, la mayoría, son del mismo partido, entonces hagan de cuenta que lo aprueban como va. Entonces el Ejecutivo lo presenta al Congreso, son del mismo partido, la mayoría, y lo aprueban como va. Por eso dice los gobernantes que ellos crearon esos impuestos o que ellos los establecieron, porque los del Congreso, como sin mirar a los lados, ¿verdad?, cegados por el que el Ejecutivo es el titular del partido, cegados por esa situación, aprueban todo como va. Entonces, lo ideal siempre en nuestro sistema político jurídico, lo ideal siempre va a ser que el Congreso sea de un partido diferente al Poder Ejecutivo en materia de impuestos, para que no vaya todo autorizado como va, sino que realmente haya una discusión. O otras personas dicen que conviene más que sí sea del mismo partido, porque si no se retrasan o se detienen muchas iniciativas. Bueno, ya depende de cada punto de vista, ¿no? Pero lo cierto es que cuando el mismo partido es el Congreso y el presidente también es del mismo partido, pues sí es el presidente que crea las contribuciones, porque todo lo que presenta se lo aprueba, ¿sí? Entonces, pero no, su función en materia tributaria del Poder Ejecutivo es cobrarnos, ¿sí? Es decir, aplicar la ley, esa es su función, aplicar las disposiciones fiscales, ese es su principal objetivo, ¿no? Y lo hace por medio de organismos, hace rato lo comenté, ¿no? Tenemos al IMSS, que cobra todo lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad social, que los patrones son a quienes se les cobra, y tiene sus áreas de auditoría, que son los que revisan que se hayan dado las altas, revisa si hay discrepancia entre el número de trabajadores inscritos y los que se encuentran en la fuente de empleo. Entonces tiene su área de auditoría y tiene su área de recaudación, que son los que cobran los créditos. Todos los organismos tienen prácticamente esa misma organización: auditoría y recaudación, auditoría y recaudación. Auditoría revisa, recaudación cobra. Todos dependen del Poder Ejecutivo, aunque son organismos autónomos. El presidente pues designa a los titulares, ¿verdad?, de esos organismos. Y tenemos el SAT, Servicio de Administración Tributaria, que tenemos también su área de auditoría, su área de recaudación, y tenemos la Agencia General de Aduanas. ¿Sí? Vamos a poner aparte porque ya es independiente. No sé si supieron lo que hizo el Poder Ejecutivo, que le pasó al ejército. Bueno, está pasando al ejército casi la mayoría de las funciones. Entonces ahora algunas personas de ahí del ejército están controlando todo lo que tiene que ver con las aduanas, ¿no? El presidente confía mucho en el ejército y le está asignando funciones que le correspondían a servidores públicos de la administración pública, ¿no? Entonces, en los estados pues no hay ejército, sigue la administración pública, pero a nivel federal pues ya el Ejecutivo le está encargando muchas tareas al
al ejército. Entonces esa Agencia General de Aduanas igual tiene su página, en cuanto tengan oportunidad, bueno, pues favor de revisarla. Y vienen sus organismos, incluso contratan, porque despidieron a todas las personas de ahí de las aduanas del SAT para crear este organismo, ¿no? Y también hay convocatorias para empleos, ¿no? Vienen todas las reglas de lo que se puede importar, de sus trámites, todo lo que hace, cómo se funciona una aduana, con todo eso. Y aquí vienen las convocatorias para trabajar ahí, o para prestar servicios. Vienen en ocasiones, ahorita creo que no hay, pero seguido publican cuando quieren contratar, porque les digo, corrieron a mucho personal que estaba trabajando, que decían que eran corruptos, ¿verdad? Decían que eran corruptos, entonces corrieron a todos. Y ahí está. Entonces es la Agencia General de Aduanas. Ese organismo cobra los impuestos al comercio exterior, cobra cuotas compensatorias, que es cuando le ponen un valor adicional a los productos que ingresan a nuestro país para no afectar el mercado nacional, es decir, para no ingresar con un valor inferior y pudieran destruir el mercado mexicano, ¿no? Y tenemos al gobierno del estado, que tiene el SATEC, también tiene su área de auditoría, su área de recaudación, y a nivel municipal tenemos las tesorerías, tenemos auditores y también a nivel municipal ejecutores. Entonces ustedes se dan cuenta que estamos sujetos a los 3 niveles para el pago de contribuciones: federal, estatal y municipal. ¿Sí? La Agencia General de Aduanas es federal, el SAT es federal, el IMSS es federal, y de ahí tenemos al SATEC, que es estatal, y tenemos las tesorerías, que son municipales. ¿Sí? Entonces son los organismos que tienen por finalidad atender lo que nosotros, revisar y cobrarnos lo que no queremos pagar, ¿no? Y hace rato comentamos, bueno, pues que normalmente todos los escritos, cuando tenemos una duda, alguna aclaración o algo, por lo general se entregan ahí a algunas de estas autoridades, y quienes están obligadas a contestarla. Ya quedamos hace un rato en un plazo de 3 meses, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues ¿qué va a hacer la autoridad? Pues la autoridad está sujeta al principio de legalidad, solo puede hacer lo que la ley le permita. ¿Y qué le permite? Pues obtener las contribuciones. Sí, la siguiente sesión vamos a ver cómo le hace para obtener esas contribuciones, cuáles son algunas de esas facultades. Vamos a ver artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver en concreto el artículo 42 también del Código Fiscal. Vamos a ver un poquito cómo le hace la autoridad para obligarnos a pagar, porque no queremos, ¿no? Muchas personas no quieren. Vamos a ver esas facultades de esos organismos, qué es lo que pueden hacer. Es importante que lo conozcamos, ya que normalmente son actos que impugnamos. Entonces vamos a adentrarnos principalmente en ver esos 2 artículos, ¿no? Que es el 38 y el 42 del código, y tal vez también nos veamos algún otro, pero en esos 2 está lo que puede hacer la autoridad, cómo lo debe de hacer, prácticamente, ¿no? Y también tenemos el 43, que vienen otros requisitos, el 44 del Código Fiscal. Hay varios fundamentos que por ahí también nos apoyan en esto que realizan las autoridades. Entonces no sé si tuvieran alguna duda. Entonces vamos a ver lo que puede hacer la autoridad, vamos a ver las facultades de comprobación,
Vamos a ver todo lo que puede hacer la autoridad, miren, todas las facultades, todo el tipo de procedimientos que ejercen. Entonces, pues con mucho gusto les espero la siguiente. Bueno, pues por el momento hasta aquí la dejaremos con esta temática. Muchas gracias. Y no sé si